¿Cómo están? Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por estos minutos aquí con LB12. Bueno, básicamente para que todos podamos entender de qué se trata, qué es un linfoma y qué es la leucemia mieloide crónica. Bueno, vamos a empezar con el linfoma, son enfermedades completamente distintas, así que vamos una por una. Bien. El linfoma es una enfermedad maligna que surge a partir de los linfocitos, que son células que nosotros tenemos normalmente en nuestra sangre y nos defienden frente a infecciones. Cuando ocurre el linfoma, estas células de estos linfocitos sufren mutaciones que hacen que puedan proliferar y acumularse en los ganglios sin que haya ninguna infección ni ningún evento que lo precipite. Esto en general entonces se manifiesta con aumento del tamaño de los ganglios, tanto en zonas que son visibles, por ejemplo cuello, axilas, ingles, o en zonas que no son visibles a simple vista, por ejemplo el mediastino, que es el espacio entre los dos pulmones, o el abdomen. Bien, perfecto. En el caso del linfoma, doctora, ¿existen causas que pueden llegar a determinar esta enfermedad? En general, en la mayoría de los casos se desconocen las causas que lo producen. Hay algunas infecciones virales que pueden predisponer a tener linfoma, o ciertas enfermedades autoinmunes o ciertas exposiciones ambientales, pero no es tan común como en el caso de otros cánceres de órgano sólido, que uno tiene una asociación directa, sino que la mayoría de las causas, de las veces las causas es desconocida y por lo tanto es muy difícil poder prevenirlo, ¿no? O sea que nuestra acción tiene que estar del lado de poder encontrarlo en forma temprana con la alarma de los síntomas. Y una vez que se detecta, doctora, ¿cómo se aplica el tratamiento? ¿Cuáles son los tipos de tratamientos que existen para un linfoma? Perfecto. Cuando uno habla de linfomas, estamos hablando como de un grupo muy grande de enfermedades, que son como más de 60 subtipos diferentes. Entonces es muy importante primero poder hacer el diagnóstico, eso se hace a través de una biopsia, y una vez que uno tiene nombre y apellido del linfoma, después con eso se determina el tratamiento, porque el tratamiento varía según el subtipo de linfoma e incluye poliquimioterapia e inmunoterapia en muchos de los casos. Bien, o sea que es importante una detección temprana precisamente de este linfoma para que después el tratamiento pueda ser efectivo. Exactamente, siempre cuanto uno más temprano encuentra la enfermedad, las posibilidades de tratamiento son mucho mayores. En la mayoría de los casos, o sea, tenemos, según el pronóstico varía según el subtipo de linfoma, así como los tratamientos. Hay linfomas que son de excelente pronóstico y que podemos curar en la mayoría de los casos, como más del 80%, como ser el linfoma de Hodgkin, y hay otros linfomas en los que el pronóstico es un poquito peor, pero igual, aún así, en la mayoría de los casos de las linfomas que son curables, podemos curar entre un 50 y un 60% de los pacientes, y después hay otros linfomas que no son curables, pero que lo que uno hace con el tratamiento es volver el linfoma atrás, o sea, es lograr lo que llamamos remisión, que es desaparición del linfoma, pero sabemos que tiende a volver con el tiempo. Eso depende de cada subtipo de linfoma. Y los linfomas indolentes, dentro del cual el más común es el linfoma folicular, tienen esta característica de patrones de que el linfoma se va y vuelve con el tiempo, y linfomas agresivos, por ejemplo el difuso de células grandes B, que es el más común de todos los linfomas, son de los linfomas que podemos curar con el tratamiento, o sea que logramos que se vaya y no necesariamente vuelve con el tiempo. ¿Se lo puede controlar de alguna manera? Claro, en todos los casos a los linfomas se los puede controlar. En algunos casos los podemos curar con el tratamiento, quiere decir que el linfoma se va y no vuelve, y en otros el linfoma logramos que se vaya, pero tiende a volver con el tiempo. Y eso depende del subtipo de linfoma que estemos tratando. Hay una Por eso franja, es tan importante hacer sí. diagnóstico para poder explicarle también a los pacientes el pronóstico de cada uno de los subtipos. Totalmente. Doctora, ¿hay una franja etaria en particular que puede llegar a ser susceptible precisamente de contraer un linfoma? Sí, dependemos un poco del subtipo del linfoma. Por ejemplo, en el linfoma de Hodgkin es común que se dé en los pacientes jóvenes entre los 20 y los 30 años, y después hay un segundo pico alrededor de los 60 años. Y los linfomas no Hodgkin, en general, se dan adultos mayores alrededor de los 60 años.
Doctora, y en esto que consultaba mi compañero, de si hay alguna franja etaria, si tienen otras enfermedades, ¿también podrían desarrollar linfoma o no tiene nada que ver? Y después, si en hombres y mujeres se presenta de la misma forma. A ver, si tienen otras enfermedades, hay ciertas enfermedades que pueden predisponer a tener linfoma, pero no necesariamente todas las personas que tienen esas enfermedades tienen linfoma. Por ejemplo, algunas enfermedades autoinmunes pueden, por el estímulo que tiene todo el tiempo de inmunidad, predisponer a algún subtipo particular de linfoma, pero la mayoría de los casos se da sin ningún antecedente, como dije previamente. Claro. Y con respecto, me preguntabas por... en hombres y mujeres, si es diferente, sí. Algunos subtipos tienen más prevalencia en uno o en otro sexo, pero en general diríamos que la mayor parte de los casos es igual la incidencia en hombres y mujeres. No hay una predilección franca. Y en esto de las actividades que se van a realizar por el Día de la Concientización, ¿qué controles, qué actividades se van a realizar? Bueno, en general hay muchas, la idea es concientizar a la gente como para que podamos hacer diagnósticos tempranos. Muchas veces vemos que los pacientes se palpan ganglios que no se van con el tiempo, de las características que decimos que no son indoloros, o sea, no dolorosos, duros, y se dejan estar porque dice, bueno, no debe ser nada, no consultan a tiempo, o muchos, quizás como no es un diagnóstico tan prevalente, algunos profesionales no están tan concientizados también de esta patología, entonces no se deriva para biopsia tan temprano como uno querría. Entonces la idea es esto, es participar de entrevistas, hay publicaciones en diarios como para hacer una concientización mayor de la patología, y también hay hay actividades de grupos de pacientes como de Linfomas Argentina, y también hay por parte de ciertos municipios en distintas ciudades y provincias que el color por ejemplo en el obelisco que se tiñe de naranja, y distintos edificios municipales también lo están haciendo en distintas localidades. Doctora, pasando a la otra enfermedad que habíamos mencionado también al principio, ¿de qué se trata, no? La mieloide, la leucemia mieloide crónica. Perfecto, la leucemia mieloide crónica es una enfermedad que se produce a través de una mutación o traslocación cromosómica que favorece que las células del subtipo mieloide, que es otro subtipo de células de la sangre que también participan de los fenómenos inmunitarios, se reproduzcan solas. Leucemia significa que esas células nosotros las podemos ver, como que podemos detectar eso, la enfermedad circulando en la sangre, ¿sí? Así como yo les decía que el síntoma principal del linfoma es el agrandamiento de ganglios, en general la leucemia mieloide crónica, el diagnóstico se hace cuando uno se hace un examen clínico de laboratorio y vemos que los glóbulos blancos están muy altos, y mucho más altos que lo normal. La principal causa de que se eleven los glóbulos blancos es infecciosa, pero en general no vemos estos niveles, niveles tan altos de glóbulos blancos respondiendo a una infección. Entonces, en general, cuando es así, se repite el laboratorio para chequear que este valor sea correcto, uno mira los extendidos al microscopio y después se deriva a un hematólogo para que realice los estudios correspondientes de la biopsia de la médula ósea, que es la fábrica de las células de la sangre, y los estudios para poder diagnosticar estudios genéticos para poder diagnosticar en forma certera esta enfermedad. Otro de los síntomas que puede dar es el agrandamiento del vaso, ¿sí? O sea que muchos pacientes consultan también por este agrandamiento del vaso, sensaciones como de saciedad precoz, ¿sí? Es otro de los motivos de consulta, pero en general en muchos de los casos uno lo encuentra en pacientes en forma sintomática con un hallazgo de laboratorio. Bien. Y bueno, y hablando una vez que ya es detectada esta enfermedad, los tratamientos que existen, doctora. Para la leucemia mieloide crónica tenemos la perspectiva de tratamiento cambió muchísimo en los últimos años, y ahora contamos con
pastillas que actúan directamente sobre el mecanismo de generación de la enfermedad, sobre esta mutación que favorece la proliferación de las células. Entonces el tratamiento se da con este grupo de pastillas que se llaman inhibidores de tirosina quinasa, que van es como una terapia blanco dirigida hacia le decimos LMC porque las siglas, la leucemia mieloide crónica, y permite un control de la enfermedad con una expectativa de vida normal y una calidad de vida excelente, porque son pastillas que se tienen que tomar en forma diaria. Bien, perfecto. Doctora, ha sido muy amable y muy clara con su explicación aquí con nosotros. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con la doctora Laura Corín. Ella es hematóloga del staff del Servicio de Hematología y Trasplante Hematopoyético del Instituto Alexander Fleming.